La virtud de la justicia consiste en la moderación según lo regulado por la sabiduría. Aristóteles. Buenas noches con el público presente en esta plataforma. Es un gusto darles la bienvenida al segundo webinar que contaremos esta tarde de la mano del Instituto Bay and Legis. Como ya saben, somos un instituto de apoyo y asesoría académica en el área del derecho. Nuestra misión es poder elevar el conocimiento y contribuir con la academia formando día a día profesionales más capaces y competitivos. Este webinar está enfocado en el derecho penal y criminología. Para esto contaremos con algunos de los mejores exponentes del derecho penal en el Ecuador. En esta noche tenemos el honor de contar con la ponencia de la doctora Cristina Pinto Alencastro y la doctora Jennifer Jaramillo. En la primera sección del webinar se desarrollará la ponencia de la doctora Cristina Pinto, litigante en materia constitucional, administrativa y penal. El Ecuador y candidata a máster en derechos constitucionales. Estará muy pronto acompañándonos también con estudios sobre justicia en la Universidad de Harvard, sobre trasplante de órganos, desafíos éticos y jurídicos en la Universidad Autónoma de Madrid. Exponente que nos acompañará en los siguientes minutos de talla internacional en materia constitucional y penal, capacitando a las Fuerzas Armadas y universidades del Ecuador, con experiencia en el sector público y privado y coautora del Código Orgánico Integral Penal, comentado tomo 1 y 2, publicado por la Corporación de Estudios y Publicaciones CEP. Agradecemos infinitamente a la doctora Cristina Pinto por instruirnos con su vasto conocimiento en derecho penal, dando un elemento clave de apertura para lo que es este webinar en derecho penal y criminología. Muchas gracias a la doctora Cristina Pinto por formar parte del equipo Bay and Legis. Bienvenida. Muchas gracias a la invitación que han realizado el día de hoy el Instituto de Estudios Bay and Legis y, por supuesto, agradecer a todas las personas que nos acompañan en esta tarde y vamos a compartir un tema muy importante que a mi criterio es un tema medular en el proceso judicial, no solamente en el proceso penal, sino en cualquier materia. Estamos refiriéndonos, por supuesto, a la prueba. Como muchos sabemos, existen elementos probatorios diversos. Sin embargo, es importante para mí el día de hoy topar el tema respecto de la pericia, entendiendo justamente que estas responden muchas veces a parámetros científicos, de cientificidad, de fiabilidad, y que evidentemente este aporte significará uno de los elementos primordiales en el desarrollo de un proceso y sobre todo en la resolución. Hay que tener claro que la deficiencia de una resolución no es únicamente por la elaboración de premisas que pueden ser mal elaboradas y que lastimosamente en Latinoamérica no hemos superado este tipo de análisis, sino que viene mucho más atrás y es en la forma, en la manera en la que han sido apreciados los elementos probatorios y más aún cuando nos referimos a las pericias que, como sabemos, tienen un soporte distinto al que puede generar otro tipo de elemento probatorio. Ante este contexto y frente a este marco que he querido establecer, quiero señalar que existen distintos enfoques respecto de lo que es una pericia. Al respecto, es importante conocer que existen tres enfoques. El primero, que dice que las pericias son un medio de prueba. El segundo enfoque, que entiende al perito como un auxiliar del juzgador, es decir, que lo ve como un técnico que permite llegar al conocimiento al juez. Sin embargo, hay que tener en cuenta que dentro de este enfoque existen muchos opositores, ya que dicen que entender que el perito es un auxiliar del juez es desnaturalizar justamente a la pericia como un medio de prueba.
Y el tercer enfoque, que es el que permite entender que es un enfoque ecléctico, es decir, que la pericia es un medio probatorio y a su vez también el perito es un auxiliar de la decisión que va a tomar el juzgador. Sin embargo, hay que entender que cuando hablamos de pericias nos encontramos en un ámbito de cientificidad. Aún es común la idea de que se califica como científico a cualquier afirmación que se puede aplicar dentro de un ámbito científico y que a breves rasgos parecería eficaz y por supuesto que permite tener de alguna manera certeza respecto de los hechos del caso. Sin embargo, si esto fuera tan fácil, si esto fuera tan simple, simplemente nos concentraríamos en encontrar el profesional y el perito que diga que esta es la verdad o que esta es una respuesta evidente en un proceso judicial. Bajo este supuesto, el problema radicaría simplemente, como señalo, en encontrar el científico que diga, bueno, X es válido o X es el hecho relevante porque está científicamente comprobado. Sin embargo, como señalo, esto no es suficiente. En los sistemas actuales se plantea el hecho de que el juzgador debe ejercer un control respecto del dictamen de un experto, aun cuando estemos refiriéndonos a pruebas científicas, aun cuando nos encontremos frente a una pericia que de alguna manera podría parecer fiable, y digo podría parecer porque en el tema científico existe márgenes de error. En torno a las distintas ramas, ya se ha establecido a nivel internacional justamente parámetros importantes para la valoración de las pruebas científicas, porque se conoce que a pesar de ser científicas, tienen márgenes de error. Más adelante me referiré a estos parámetros que sin duda son importantes. Sin embargo, conviene decir que al comparar también el conocimiento del juez, nos encontramos en un momento álgido en el proceso penal. El conocimiento del juez sobre los hechos es un conocimiento respecto de lo que observa, de lo que escucha, pero no viene de un conocimiento científico. Y el conocimiento que otorga un perito, una prueba científica, es un conocimiento que no necesariamente va a girar en torno al hecho principal, sino a un hecho en particular. Podría de alguna manera, y digo podría porque hay casos que las pericias van a significar el eje de los hechos principales. En ese sentido, también hay que tener en cuenta que existen consideraciones dentro de la ciencia de aquellas ramas que pueden ser consideradas ciencias y aquellas que no pueden ser consideradas de esta manera. En la filosofía de la ciencia se conoce como que el problema de demarcación existe justamente en esto, en los métodos, en las técnicas que tienen ciertas ramas para que puedan ser consideradas ciencias o no. Existe una versión epistemológica que nos lleva a distinguir entre conocimiento y mera opinión. Esto es importante ya que, como conocemos en el Ecuador, los peritos pueden ser expertos en su rama, en su profesión, en su oficio. En el tema penal se requiere mucha precisión respecto de las pericias, sin embargo, hay que hacer esta distinción. En la versión semántica, mientras tanto, que es una tradición ya un tanto moderna, se compromete el argumento o lo que va a decir justamente el profesional dentro de un informe, la comprobación potencial en la que se basa su afirmación. Esto es indispensable porque, como sabemos, el juez en el momento que va a valorar esta prueba y que va a realizar la sentencia, la resolución judicial, él no tiene que justificar por qué ha considerado que este elemento es el adecuado. Quien en realidad justifica que este medio probatorio contiene de manera eficiente un resultado, peritos. Pero también es importante señalar
que la cientificidad, dependiendo de cómo se le entienda, podría dar pautas para averiguar la fiabilidad de las pruebas. Pero hay que insistir en que cientificidad y fiabilidad no son sinónimos. Como dije, no necesariamente una prueba científica puede ser 100% fiable. La cientificidad no asegura la fiabilidad de los conocimientos presentados como tales. Una cosa es identificar a la ciencia y otra es el grado de fiabilidad que puede tener la afirmación que está siendo dada por un profesional. El profesor Rodolfo Vigo señalaba que cuando hablamos de pericias nos referimos al perito y aquí no debemos formularnos varias preguntas. Y él decía, ¿tienen los peritos el mismo estatus? Es decir, que no basta con la credencial de que es perito, de que ha tenido estos estudios, de que ha realizado esto, sino entender que si todos los peritos dentro de una rama tienen el mismo estatus. Por otro lado, también se debe considerar el estado y la actualidad del instrumento tecnológico con el que cuentan los peritos. Y ahí es donde podemos ya empezar a entender por qué hay pruebas que, aunque siendo científicas, no necesariamente van a ser fiables. Y esto hace referencia a los mecanismos, a los métodos, a las técnicas y, por supuesto, al instrumento tecnológico que tienen para realizar sus evaluaciones. Y por último, hay un elemento importante que es la ignorancia o el autismo del juez. ¿Conspira o no para descubrir la verdad? Este punto es importante porque si bien el juez no puede tener todos los conocimientos respecto de todas las ciencias y todas las ramas, sí es mucha la responsabilidad que acarrea en el momento en que va a valorar justamente pruebas que tienen rangos de cientificidad o de fiabilidad bajos. En ese sentido es que la jurisprudencia norteamericana ha desarrollado ya parámetros para excluir pruebas científicas, ¿sí? Lo que trata de decir es primero que se debe controlar la falsabilidad de la teoría o la técnica empleada. En ese sentido, cabe preguntarse entonces, no tanto si es que el perito en el Ecuador estamos más bien acostumbrados a demostrar que el perito es muy bueno porque tiene muchos estudios, porque lo medular, lo esencial gira en torno a lo que está aseverando. Es decir, a mí, ¿de qué me sirve que el perito tenga muchos estudios si tal vez aplica el método equivocado? O aplica el método adecuado, pero sus conclusiones no necesariamente son las adecuadas. Eso es lo que quiere decir este primer parámetro de controlabilidad y falsabilidad de la teoría o técnica empleada que se ha establecido a través de la jurisprudencia norteamericana. El segundo es el porcentaje de error que conlleva la técnica empleada. Este parámetro es muy importante ya que en el Ecuador no es uno de los requisitos, como yo señalo, ni uno de los parámetros que deban contemplarse en las pericias. Establecer el porcentaje de error que puede tener una pericia, eso no se lo hace. ¿Y por qué es importante? Porque el error, el margen de error, permite justamente comprender si esta pericia está dentro del campo de lo fiable y por eso es que yo decía, no necesariamente la cientificidad va a acarrear fiabilidad. Y este porcentaje de error es importante porque en materia penal, por ejemplo, se podría dar una pericia respecto de elementos que no han estado bien manejados, en donde se ha roto la cadena de custodia, por citar un ejemplo. Ahí es importante donde se vería necesaria la responsabilidad del perito de establecer el porcentaje de error. Y este es solo un ejemplo, porque pueden haber muchos otros. Otro de los parámetros es el control de otros expertos sobre la teoría o la técnica empleada. Es decir, para un profesional puede ser importante la aplicación de este método o de esta técnica, pero ¿qué dicen al respecto otros expertos? Por ejemplo, en el tema psicológico existen corrientes
Y hay psicólogos que aplican test proyectivos, hay otros que aplican test objetivos. En ese sentido, ¿cómo lo miran estas técnicas aplicadas otros expertos? Es decir, puede ser que el perito haya aplicado muy bien el test proyectivo, que los resultados, pero ¿cómo miran estas técnicas empleadas otros expertos? Y otro de los parámetros, porque son 4 parámetros que ha establecido la jurisprudencia norteamericana, es el respaldo de la comunidad científica a la técnica o teorías empleadas. En ese sentido, sería importante la investigación que debemos fomentar los abogados, a los profesionales de otras ramas, para que se puedan hacer justamente estas investigaciones respecto de las técnicas y las teorías empleadas. Porque acá el análisis gira únicamente en torno al método. Es decir, que si es que este método sigue estando vigente, que si es que esta técnica aún es necesaria que se la pueda aplicar, en base a esto es que existirá, por supuesto, una pericia dentro de los términos de cientificidad y que le permitan, por supuesto, a las partes utilizarlos como medios de prueba o como auxilio judicial, como se ha establecido, y que para nosotros en el Ecuador queda aún impreciso entender si nosotros manejamos un sistema y un enfoque ecléctico o estamos dentro de los primero o segundo enfoque. Y digo que es ecléctico porque en el Código Orgánico de la Función Judicial se establece que para ciertas ramas se crearán oficinas técnicas en las que estarán psicólogos, médicos que van a realizar obviamente estas evaluaciones y estas evaluaciones servirán como medios de prueba, se los establece como auxiliares de los jueces, pero más abajo en el mismo código cuando se establece quiénes son los órganos auxiliares de justicia, se nombra a los notarios, a los depositarios, pero no a los peritos. Entonces se entendería o yo entendería que el legislador no hizo esta precisión o tal vez no quiso poner esta distinción respecto de cuál es el enfoque que vamos a tener respecto de la pericia, de si es un medio de prueba o de si son resultados importantes para socorrer, auxiliar al juez en el proceso judicial. En ese sentido, y como otro ejemplo, me he referido al tema psicológico, es importante también establecer los peritajes antropológicos, por ejemplo, que en materia penal también son muy utilizados. Existe también una discusión importante respecto de lo que son los peritajes antropológicos, ¿sí? El primero es que es una oportunidad de frecuencia y alcances de activación. Juan Carlos Ruiz sitúa al peritaje antropológico en una categoría en la que permite recobrar o de alguna manera fortalecer derechos fundamentales y sostiene que su elaboración y posterior escrutinio por la autoridad permiten concretar otro tipo de derechos y de valores constitucionales. Sin embargo, existe también una corriente en la que dice que los peritajes antropológicos muchas veces son utilizados para disminuir las penas. Por ejemplo, en temas de indígenas que han sido juzgados. Él, por supuesto, hace un ejemplo respecto de su visión en el vecino país Perú. Verona también establece que las pericias antropológicas de alguna manera desnaturalizan una institución y que deja de ser un informe ilustrado y razonado de un caso puntual y más bien se transforma en un alegato cultural abstracto. Entonces, todo esto nos permite entender que los parámetros que a nivel internacional se han ido desarrollando son importantes también que se vayan incorporando en el desarrollo de las resoluciones que tenemos en el Ecuador. Un último dilema, y tal vez menos controvertido, es uno que pone en conflicto justamente a dos actores importantes dentro del proceso. El uno, que son los operadores del sistema judicial, en el que se incluyen a los peritos, y por otro lado a las partes, y afirma que el problema principal no se encuentra en la normativa vigente, ni en las partes, ni en los peritos, sino que más bien se encuentra en aquellos que dejan de aplicar esta normativa vigente o que existiendo la posibilidad de hacer algo, no lo hacen.
Este es un llamado de atención, este dilema de conflicto es un llamado de atención justamente para lo que yo señalaba al inicio y lo que el profesor Rodolfo Vigo ha señalado, que es trascendental la capacitación que deben tener los operadores de justicia, los fiscales, los defensores públicos, los abogados en el libre ejercicio, para que de manera adecuada puedan comprender de manera adecuada manejar también la pericia y lo que yo he señalado, ¿no? Que por más prueba científica que sea, lo importante es la fiabilidad, es decir, la justificación del profesional de por qué ha llegado a esa conclusión. Las consecuencias de estos diagnósticos son significativas porque es necesario poner énfasis en las labores de capacitación, de sensibilización que permitan cambiar contextos institucionales adversos y actitudes personales que pueden ser contraproducentes. Hay que tener en cuenta también la finalidad de la prueba en el sistema judicial ecuatoriano. Nos dice que la prueba tiene por finalidad llevar a la o al juzgador al convencimiento de los hechos y circunstancias materias de la infracción. Eso en materia penal, en el COGEP de la misma manera, algo similar, que la prueba tiene por finalidad llevar al o al juzgador al convencimiento de los hechos y circunstancias controvertidas. El artículo 457 del COIP establece criterios de valoración de la prueba y señala una parte importante que dice sometimiento a la cadena de custodia, grado actual de aceptación científica y técnica de los principios en que se fundamentan los informes periciales. Como vemos, esta es una mínima parte del parámetro establecido en la jurisprudencia norteamericana. Entonces, es responsabilidad justamente de los jueces ir desarrollando estos parámetros. En muchos países se ha llevado a rango normativo justamente esta valoración de la prueba, estos parámetros que se deben identificar y que, como yo señalé desde el principio, la importancia de la prueba en el proceso penal o en cualquier proceso es trascendental. Como respuesta al sistema ideal jerárquico que tenemos, les corresponde a los operadores de justicia emitir resoluciones motivadas, fundamentadas, en las que justifican sus buenas razones para tomar una decisión, y esto no sería posible si es que previo a realizar este ejercicio de premisas para poder llegar a una conclusión, no existe una correcta valoración de la prueba, un correcto manejo de lo que sería la prueba, y me refiero de manera especial a las pericias, ya que son, como dije, elementos que tienen un soporte distinto a otro tipo de prueba que se podría manejar en el sistema o en el proceso penal. Eso podría yo contarles. Del día de hoy ha sido un gusto poder compartir brevemente todo lo que es el sistema pericial, la manera en la que se puede enfocar, entender, y espero que podamos reunirnos en una próxima ocasión para ahondar en temas que también se quedan pendientes. Ha sido un gusto. Muchísimas gracias a todos los que me han acompañado el día de hoy. Espero haber podido colaborar y, por supuesto, compartir un poquito de lo que a lo largo de la profesión y de los estudios hemos podido ir aprendiendo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctora Cristina Pinto, por formar parte del equipo Veyan Leyes, su participación oportunidad. Les invitamos a que continúen en esta transmisión y nos preparamos para recibir a otra exponente del derecho penal. Es la doctora Jennifer Jaramillo, quien nos acompañará en breves minutos.